Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Brenarin la vio marcharse, sonriendo mientras la otra mujer desaparecía de la vista. Desde que se embarazó, Kemhira se había vuelto más dedicada que nunca, ofreciéndose a hacer todo hasta que Brenarin sintió que era hora de retirarse de la vida cotidiana. Cuando llegaran los bebés, tendría que hacerle un trofeo a la mejor mamá. Hasta la semana del parto, las dos madres primerizas estaban un poco preocupadas porque los bebés no presentaban síntomas. Todo estaba perfectamente preparado para los bebés. Eran poco más de las 9 p.m. y Prenarin estaba recostada cómodamente contra la cabecera, leyendo un libro para relajarse. Estaba de vacaciones, preparándose para hacerse cargo de la empresa de su padre, después de amamantar a los gemelos. Después de eso, Kemhira y su padre saldrían a trabajar todos los días, mientras ella se quedaba en casa con los niños. Hueles muy bien, mami, ¿lo sabías? El tercer bebé de la casa se arrastró hasta ella, acariciando juguetonamente su nariz desde el vientre de Bernarin hasta su que pronto pertenecería a sus pequeños. Sus elegantes ojos miraron a su entusiasta esposa, que aún conservaba el mismo entusiasmo que tenía a su noche de bodas. Traviesa, ¿qué? Acabo de decir que hueles bien. ¿Cómo es eso de traviesa? Típico. Un ladrón jamás admitiría hacerlo. Brenarin sabía exactamente lo que Kemhira tenía en mente. No es ninguna tontería. Es la última semana, lo sé, respondió Kem dulcemente. Solo quiero un besito, solo uno, por favor. Prenari no respondió con palabras. En cambio, ahuecó el rostro de su esposa y se inclinó para besarla. No era como en los viejos tiempos, cuando la intimidad era frecuente, pero incluso un beso tan simple como este era reconfortante, un pequeño bálsamo para calmarla, a ambas al final del día. Oh, de repente, Prenarin se apartó con un jadeo y se llevó la mano al vientre. Frunció el ceño al sentir un dolor sordo en el abdomen. No era fuerte, pero fue suficiente para sobresaltarla, sobre todo porque había estado esperando ansiosamente cualquier señal. ¿Qué pasa? Kimhira preguntó, instantáneamente alarmada. Creo que tengo contracciones, Kim. De repente me duele el estómago. Los ojos de Kimhira se abrieron de par en par, conmocionada. Cuando alguien tan cerca de dar a luz decía que sentía dolor, solo había unas pocas razones posibles. ¿En serio? ¿Crees que los gemelos están listos para salir? No sé. ¿Puedes hacer algo, por favor? Y el rostro normalmente compuesto de Prenarin ahora parecía pálido por la preocupación. Kemhira hizo todo lo posible por mantener la calma y comprobar si debía llevar al hospital ahora para dar a luz o si se trataba simplemente de una falsa alarma como la que les había advertido el médico. No sé, ¿puedes hacer algo? ¿Está saliendo agua? Creo que sí. Esa respuesta hizo que Kemhira abriera los ojos de par en par. Levantó la manta y miró hacia abajo, por donde saldría el bebé, y rápidamente se tapó la boca, sorprendida. Su corazón latía con fuerza como nunca. Como todos saben, una vez que se rompe la fuente, significa que los bebés nacerán en pocas horas. Está bien, Kumrin. Espera aquí un momento. Voy a buscar a tu padre. Nunca había hecho esto antes. No sabía qué hacer, así que frotó suavemente el brazo de Prenarin para consolarla y corrió a buscar al padre. Este era un momento importante para la familia y necesitaba a alguien que hubiera pasado por esto antes. Toda la casa era un caos en plena noche. Al llegar al hospital, Weixin, que iba a ser abuelo, ya estaba sentado fuera de la sala de partos, esperando a su hija y a su nuera. Parecía orgulloso y nervioso a la vez. Llevaban un tiempo dentro, pero las enfermeras dijeron que los bebés estaban en buena posición, así que no había mucho de qué preocuparse. Sonreía para sí mismo, pensando que había tomado la decisión correcta al permitir que su hija se casara con Kemhira.
Incluso habló en voz baja, como si estuviera hablando con su viejo amigo que había fallecido. Tío, ¿ya nacieron los bebés? Kawarin, que llegó después, preguntó. Antes que Mjira le había enviado un mensaje diciéndole que los bebés estaban por llegar, así que corrió, conmocionada por verlos, pero quizás llegó demasiado pronto porque el parto aún no había terminado.